Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Y bueno, antes de dar inicio, les vamos a preguntar cómo se escucha el audio. Y también tenemos a un invitado sorpresa. Vamos a ver quién es. Luis, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hermanos, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, contentos de tenerte una vez más de regreso en el canal. Y bueno, aquí les estamos preguntando a los hermanos si nos pueden escuchar. No vaya a ser que estemos hablando aquí solo entre nosotros. A ver, vamos a ver. ¿Escuchan a Luis? ¿Pueden escuchar a Luis con claridad? Si pueden escuchar a Luis, si nos indican con ya sea con un sí o con el número uno, con la tecla número uno. A ver, a ver, Luis, si gustas hacer una prueba de audio ahí para... A ver, póngale ahí 5, no sé, el número como dice, o sea, para ver si me están escuchando. Y pongan en el chat. Aquí lo estoy viendo por si en el chat, entonces pónganme ahí algo. Ah, ok, ahí dicen que sí se escucha. Perfecto. Ahora sí, contentísimo. Perfecto. Pues muy bien, estamos también contentos. Pues yo creo que vamos a comenzar encomendándonos a Dios nuestro Señor. Les invitamos vamos a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y oremos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios, te damos gracias por este día de vida. Gracias, Señor, por habernos creado y gracias por permitirnos conocerte por medio de tu Espíritu Santo que nos ha dado vida nueva. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu Santa Iglesia, la cual nos señala, Señor, la doctrina y tu Santo Evangelio. Y gracias, Señor, porque aunque un día, Señor, estábamos lejos, lejos del seno de tu iglesia, y te conocíamos, Señor, pero podemos decir quizás, como dijo tu siervo Job, de oídas te había oído, pero ahora nuestros ojos te ven más claramente. Te conocíamos, Señor, pero ahora nos has traído más hacia ti, al seno de tu Santa Iglesia, Señor. Te pedimos que nos ayudes y permite que podamos compartir de lo que has hecho en nuestras vidas, para que podamos en alguna manera ser de edificación, consolación para nuestros hermanos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, y la intercesión de nuestra Madre la Virgen María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, bueno hermanos, pues como saben, hemos querido tomar un poco de tiempo para compartir de nuestras experiencias y cómo es que de ser protestantes, cómo es que de tener una imagen distorsionada de lo que es la Virgen María, nuestra Madre, Ujú. cómo es que llegamos a un punto donde ahora podemos experimentar un amor a nuestra Madre, la Virgen María, como lo dice el Catecismo, nuestra Madre en el orden de la gracia. Eso en contraste con la primera Eva, la primera mujer, quien por Sí. cierto es la madre de todos los vivientes, pero en el orden de la creación. De la misma manera hay una segunda Eva, madre de todos los vivientes, según el orden de la gracia, y sabemos que los vivientes son aquellos que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues primeramente vamos a dar oportunidad a que nuestro invitado, Luis Medina, Luis Medina, ¿qué te parece si vamos, hacia el pasado, si viajamos un poco en el tiempo? Muchas veces ahora ya como católicos, ya como convertidos, muchas veces se nos olvida, de dónde, o sea,
se nos olvida quizás el camino que hemos recorrido. ¿Por qué no nos compartes, Luis, en tu tiempo de protestante, cuál era tu visión de la Virgen María? Trata de ponerte en los zapatos de Luis años atrás y compártenos cómo veías a María, cómo se te enseñaba en la iglesia bautista, en el seminario teológico donde estudiabas. No sé, platícanos un poco. Vamos a empezar de esa manera. Ok, no hay problema. Primero que nada, pues sí, como tú mencionabas, dentro, y es muy buen punto, por cierto, vamos a regresar a ver, a poner los zapatos como veíamos el mundo como protestantes. En ese entonces yo tenía el entendimiento erróneo, clarifico, de que María era prácticamente una competencia, intentaba ser, digamos, el cuarteto santo, en lugar de ser la Santísima Trinidad, el cuarteto trinitario. Prácticamente sí me lo hacían entender a cierta manera. Obviamente no sabía las diferencias. Ahorita ya de este lado de la raya decimos, no, pues diferencias entre dule, hiperdulia, latria y esas cosas. En ese entonces no tienen ni la más remota idea. Simplemente veía a María como un obstáculo hasta cierta manera y veía o entendía que se le daba un rol equívoco, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Decían, bueno, el rol de María sí lo reconocíamos que era muy importante, pero le estábamos atribuyendo más de lo que ella realmente contribuyó. La visión que se tenía, al menos en el ramo que yo me manejaba, era prácticamente María de una incubadora celestial. ¿A qué me refiero? A que la encarnación, ella nomás sirvió para mantener a Cristo en el vientre y luego ya siguió su vida, se casó y tuvo hijos, supuestamente, o sea, bueno, ya estaba casada, pero tuvo más hijos y vivió una vida matrimonial normal, común y corriente y murió como una persona común y corriente. No había, al menos de la parte en que yo estaba, tanta hazaña en contra de ella, simplemente era una indiferencia o no tanto, no era tan importante, simplemente no eran tan antimarianos, pero sí tienen un rol muy bajo, una vista muy baja de su rol. Prácticamente cualquier cosita por encima de nosotros hoy en día. Obviamente no es correcto, pero sí se entendía este concepto de María y más que nada esa competencia, como mencionaba al principio. Se le veía como alguien que intentaba hacer un cuarteto donde había Trinidad nada más. Y ahí empieza la jornada. Muy bien, creo yo que a manera de introducción, estas palabras, ayudan bastante, sobre todo para nuestros hermanos que nunca han sido protestantes o que quizás, desgraciadamente, en las redes sociales, lo que conocen en cuanto al protestante, típicamente es al anticatólico, que muchas veces tiene una actitud muy fuerte en contra de la Virgen y sabemos que no necesariamente ese es el caso, ¿no? Bueno, aquí es donde quiero dejar que Sharon, mi esposa, ella nos pueda platicar un poco sobre cuál fue su experiencia creciendo, ella en lo personal y también en el ambiente, ¿no? En tu denominación bautista, tu colegio bíblico, básicamente, ¿cuál era la imagen de la Virgen María? Am, yo creo que mi imagen de María era como dijo nuestro hermano Luis, que su único propósito era que Jesús naciera en su vientre y es todo. No le dimos nada de importancia y siempre me enseñaban en mi iglesia que esos católicos le dan demasiado honra a María y también que no debemos de rezar a María, es un pecado. Um, también um, otra cosa que no se puede hacer imágenes ni nada de ese tipo de cosas, son cosas católicas y son pecados. Y que los dogmas marianos son inventos de hombres. Todas esas cosas yo crecí creyendo. Entonces, para mí, en mi proceso de conversión, lo más difícil fue precisamente aceptar las doctrinas de María. Y eso fue lo último. Yo diría que fue hasta imposible. Fue algo que aparte de la gracia de Dios, es algo que yo creo que nunca pudiera aceptar, pero gracias a Dios que me dio un regalo especial al rezar el rosario un día y
por primera vez empecé a poco a poquito entender lo bonito del rol de María en nuestra iglesia. Sí, bueno, en mi caso es muy semejante. De hecho, no me había puesto a pensar que tanto nuestro hermano Luis como obviamente, ¿no? Mi esposa y su servidor, los tres tenemos un trasfondo precisamente bautista, ¿no? No solo protestante, sino bautista. Y en mi caso fue algo muy similar. Fui 20 años bautista. Obviamente crecí en un hogar católico, como ya lo sabrán, ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero 20 años en la iglesia bautista a mí pues prácticamente se me había infundido una imagen de la Virgen María como una mujer ordinaria, como cualquier otra mujer. Obviamente no creíamos los dogmas como el de la Inmaculada Concepción, no creíamos en el dogma de la perpetua virginidad, ni siquiera afirmábamos el dogma de María como Madre de Dios. Ninguno de los dogmas en cuanto a la Virgen María no los afirmábamos. Decíamos que la respetábamos, que era una mujer muy especial, pero incluso hasta podíamos llegar a decir que de todas las mujeres de la Biblia, ella era la más especial, pero solo era una afirmación realmente en la vida, por decirlo así, en la vida de la iglesia, en el contexto bautista. Realmente ella no tenía un lugar especial. Muy raramente se hablaba de María, muy raramente se predicaba de María. Y de hecho, cuando escuchábamos a algún pastor de otra iglesia, de otra congregación, que él tenía un sermón sobre María, era así como que era algo que llamaba la atención. Yo recuerdo que, oh, mira, aquel pastor, el pastor de la iglesia bautista de Long Beach, fulano de tal, tiene una serie, porque hay que decirlo también, hay pastores que precisamente para contrarrestar esto, porque ellos mismos se dan cuenta que no se habla mucho de María, precisamente para contrarrestarlo, lo que hacen es que se dan a la tarea de hablar de la Virgen María muy a propósito. Y hubo un pastor de una iglesia bautista en Long Beach, en Los Ángeles, que a propósito hizo una pequeña serie sobre la Virgen María como modelo a imitar, ¿no? Como una mujer piadosa. Pero realmente no alcanzábamos a entender la importancia de la Virgen María en la historia de la salvación, como la segunda Eva, como el arca de la nueva alianza, como los privilegios que Dios le dio a ella, ¿no? En virtud de que sería la madre del Dios encarnado, del Dios humanado. ¿Cómo ves, Luis, hasta ahorita, ahora que nos escuches, qué te viene a la mente, Luis? Me vienen a la mente, de hecho, varios pastores. Ahorita que lo mencionas, también quiero clarificar. Yo sé que hay pastores que sí tienen mucha hazaña con la Madre de Dios, nuestra queridísima Madre, la Virgen María. Afortunadamente, pues no me tocó eso. Mi experiencia, al menos en el protestantismo, no ha sido antimariana, simplemente es un poquito más indiferente. Dicho esto, me acuerdo mucho de esa indiferencia, como tú lo mencionabas, donde ni siquiera se afirman dogmas. En una de las pláticas que tuvimos, José, también, si mal no recuerdo, especificaba por qué era tan importante recalcar el rol mariano. No nada más es una opción extra o de lujo en un menú. Tiene, de hecho, importancia cristológica muy, muy importante. Eso yo lo vine a aprender después. Pero a lo que voy es de que esta percepción que teníamos poco a poco fue cambiando. Y también quiero recalcar, los protestantes con los que yo me encontraba lo hacían con un genuino celo, por así decirlo, a las escrituras. No estaban con una agenda de que vamos a atacar a la Madre de Dios. Simplemente, pues no estaba eso, no figuraba, digámoslo así, en su cosmovisión. Obviamente, cuando yo empiezo a avanzar este trayecto y empiezo a explorar, como tú dices, las cosas van cambiando. Fue una sorpresa muy grata, pero también, si soy honesto, el obstáculo, lo voy a llamar, válgame la expresión, como protestante, el obstáculo mariano, que en realidad fue una bendición, fue el más difícil de sobrellevar para mi regreso a la iglesia de Cristo.
Y Luis, ahora que mencionas esto, ¿no? Que de los obstáculos que tuviste, que como Ujú, dices, obviamente María, ahora podemos entender que ella no es un obstáculo, ella no le roba la gloria a Cristo, ella no es una competencia, ujú. pero al mismo tiempo, ah, ahora que te escucho que por otro lado, sí fue el mayor obstáculo, entre comillas, para convertirte. Ujú. ¿Cómo venciste, si pudieras compartir un poco con nosotros, Luis, cómo venciste esos obstáculos? Es posible, Luis, que alguien que no es católico nos está escuchando y quizás se está interesando en el catolicismo, pero ahí tiene ese obstáculo, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo le hiciste? Platícanos un proceso de tu... Perdón, platícanos un poco de ese proceso de cómo se te alumbraron los ojos de tu mente, de tu corazón, y cómo te diste cuenta de que no era como tú pensabas. Pues mira, qué interesante pregunta, porque yo ya tenía tiempo aceptando todos los dogmas católicos. De hecho, mucha gente batalla, por ejemplo, con el dogma del papado. Yo en realidad no le veía ningún, o sea, hizo sentido. Obviamente los sacramentos fue lo primero que hizo sentido desde hace mucho tiempo. Ya venía arrastrándolo desde hace años, donde decía, bueno, pues sí, la Eucaristía, transustanciación. Entonces, conforme yo iba avanzando poniendo obstáculos a los diferentes dogmas católicos, donde sí decía, bueno, acepto todo menos lo mariano, y era como, le dicen en inglés, un safety blanket, como una colchita de seguridad, por así decirlo, porque sabía que eso era demasiado. Entonces, mi actitud era, voy a hacer todo lo católico, más no lo mariano, para no ser completamente católico. Pero empiezo a averiguar cada vez más el rol de María en la creación, el importantísimo rol. Una de las cosas que me quedó muy claro fue este concepto de la encarnación. Si te acuerdas, en el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza, cuando se postraba nuestro Señor, entonces cada una vez al año que iba el sumo sacerdote a llevar las ofrendas, tenía que estar en un estado de purificación, conocido pues actualmente, digamos, como un tipo de estado de gracia. Y se acuerdan, tenían el mecate, la soga en la cintura, que era para que si él no estaba en estado puro, pues al estar ante la presencia de la santidad de Dios, iba a perecer. Lo vimos con los hijos de Aarón, lo vimos también de regreso contra el arca de los filisteos, que se iba a caer en el lodo, y uno de los personas sacerdotes no asignados hacia el arca la toca y se muere, etcétera, etcétera. Bueno, me hizo un clic, pensé, dije, a ver, ¿cómo puede ser que Dios mismo esté encarnándose en el vientre de una persona y no haya perecido? Además de que haya durado 9 meses. O sea, ¿quién ha cargado a Dios? Dios completo, porque acuérdense que Cristo es Dios encarnado, y ha vivido para contarlo, ¿sí me explico? Entonces, algo, nomás por eso tiene algo especial, nomás de pura entrada. Entonces, el poder tener a Cristo en tu vientre empezó a abrir una puerta para mí. Aún así había un obstáculo, y empecé a averiguar que tenía muchas ventajas esas devociones marianas. Y para no hacerles la novela muy larga, llegó un momento en que fui a una confesión. Y curiosamente, yo estaba todavía batallando con el catolicismo, pero como fui católico de pila, o sea, de bautismo, tenía mis sacramentos, simplemente estaba en un lapso que le se llama alejado. No renuncié técnicamente a la fe, me alejé, que es diferente. Una vez el padre de penitencia en la Catedral de San Patricio, me acuerdo claramente, aquí en Fort Worth, Texas, me da de penitencia rezar Aves Marías. Siempre me han tocado Padres Nuestros. En esta ocasión me tocó Aves Marías. Entonces yo, caray, ahora sí estoy en un predicamento muy interesante. Pues me aventé a la brava, como decimos en México, a la ciega, y empecé a rezar, Dios te salve María, en desgracia. Y se da justo también que cuando acabo, estaban rezando el rosario en la iglesia. Y dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo que mi alma está sintiendo, pero mi intelecto me lo está impidiendo. Y dije, voy a aventarme, así con todo. Y me lanzo, o sea, en silencio, meditando, obviamente, a rezar el rosario. Y el rosario fue el vehículo, el viaducto
que me llevó de regreso a una reconciliación con nuestra madre. Qué coincidencia, ¿verdad? Entonces, el resto es historia. No voy a mentir, me tardé 2 rosarios para poder ahora sí que las escalas, esa ceguera que tenía, se pudo disipar. Sí fue muy difícil para mí, pero una vez que hice ese rosario, sentí como si algo, como unas vitaminas, o no sé cómo describirlo, como si mi alma recibiera un boost, un empuje, por así decirlo, y me dio la fuerza para rezar otro rosario. Y después de ese rosario ya, o sea, jamás he tenido ya van años obviamente, algún problema o recato al respecto. Al contrario, regreso más mariano que nunca había sido en toda mi vida. Y a mucha honra y a mucho orgullo y contentísimo. Así es, de hecho, pues yo creo que esto último, Luis, que mencionas, que cuando regresas con una devoción a Nuestra Señora, a la Virgen María, como nunca. Yo creo que eso le sucede pues prácticamente a todos los conversos, ¿no? Sí. Y aquí es donde quiero dar la oportunidad a Sharon, a mi esposa, Ujú. que ella nos platique. A ver, tú cómo ves, primeramente, cuáles eran específicamente, ya lo mencionaste, ¿no? Que también la Virgen María, los dogmas en cuanto a la Virgen, fueron de las últimas cosas que tuviste que vencer. Pero ahora si gustas compartirnos cómo venciste, o algunos momentos en los que fueron clave para vencer esos obstáculos y cómo fue que lo hiciste. De hecho, me hizo reír un poco lo que dijo Luis, porque también me tomó 2 rosarios. Porque el primer rosario que recé, y la verdad, hasta tenía un poco de miedo. Sentí que estaba haciendo algo malo. Porque toda mi vida me habían dicho que rezar el rosario es contra la voluntad de Dios, es algo malo, no debes de estar repitiendo cosas tantas veces. No entendí que era una meditación y ah, entonces la primera vez no me salió bien. Estaba con una actitud muy mala, sentí que era una pérdida de tiempo, pero gracias a Dios am, intenté una vez más y fue la segunda vez donde por primera vez medité en el misterio de la vida de Cristo, que por primera vez vi el sufrimiento de María, que nunca en toda mi vida, yo crecí en la iglesia y nunca en toda la vida había pensado en el sufrimiento de María. Y empecé a entender por qué los católicos aman tanto a Nuestra Señora, porque ella también sufrió los sufrimientos de Jesús en una medida. Y, y abrió mi corazón mucho. El rosario es algo poderoso. Sí. Y aparte del rosario, que fue el paso primero, fue muy importante, todavía tomó tiempo. ¿No crees que de repente amaba a María con todo mi corazón y que era muy, muy devota? Tomó tiempo. Recuerdo una vez estaba en una iglesia y yo vi una señora enfrente de una estatua de María y vi su devoción a María, vi su amor que estaba escrita en su cara y la estaba analizando. Ni siquiera se dio cuenta ella porque yo estaba atrás de ella. Y yo dije, yo quiero tener ese tipo de amor hacia Nuestra Señora, pero yo todavía no había llegado. Y seguir rezando el rosario me ha ayudado, pero también leer a la historia de la iglesia, pensar en el Ujú. versículo de que todas las generaciones llamarán a María Bendito. bienaventurada y ver en la historia de la iglesia desde los primeros siglos una veneración hacia ella. De hecho, estaba leyendo que en las catacumbas de Santa Priscila y San Pedro Yeah. y San Marcelino, que ahí en estas catacumbas tienen dibujos, pinturas de María, y son de los primeros siglos de la iglesia. Y Ujú. como protestante es algo que nunca se me ocurrió sentarme y dibujar a María. Jesús sí, pero María pues no. Entonces pensar en eso
Los primeros cristianos cuyas vidas son un ejemplo para nosotros mostraron una amorosa veneración a la Virgen. En las pinturas realizadas durante los 3 primeros siglos del cristianismo, y lo podemos ver en las catacumbas. Y también, aunque no hay muchos escritos, sí hay escritos de los primeros siglos que hablan de María. Y nada más quería leer un escrito de San Irineo en el año 113, que está escribiendo sobre María. Dice, y me gustó mucho cuando lo estaba leyendo, dice: así como Eva fue seducida por el discurso de un ángel para huir de Dios al transgredir su palabra, así también María recibió las buenas nuevas por medio del discurso del ángel, para ser Dios dentro de ella, siendo obediente a esta palabra. Y aunque uno había desobedecido a Dios, el otro se sintió atraído a obedecerle. El de la Virgen Eva, la Virgen María, podría convertirse en la abogada y ser por una virgen la raza humana había sido condenada a muerte. Por una virgen se salva. El equilibrio se conserva. La desobediencia de una virgen por la obediencia de una virgen. Eso es, es muy temprano cuando se escribe eso. Sí. Sí, ¿y quién les puede repetir el autor una vez más? San Irineo en el año 130. San Irineo, y si mi memoria no me falla, él es discípulo de un discípulo Ajá. de los apóstoles. Entonces ahí tenemos el tercer eslabón en la cadena, por así decirlo. Irineo era discípulo de Policarpo, quien era discípulo de San Juan. Ahí el tenemos apóstol. esa cadena, ¿no? Tenemos tenemos al apóstol Juan, Ajá. tenemos a Policarpo, y después tenemos a San Irineo, Irineo de León, en la actual o moderna Francia, dando testimonio de esto, ¿no? Y eso es algo muy interesante, porque ¿cómo es posible que un discípulo del apóstol, que de acuerdo a la tradición fue un hombre ortodoxo? Porque alguien puede decir, no, sí, pero a un discípulo de un apóstol se puede confundir. Pero el detalle está que la historia, la tradición, el consenso de lo que es la historia eclesiástica apunta hacia Irineo como un hombre de doctrina sana, un hombre de doctrina ortodoxa, y ya nos está hablando de la Virgen María como la segunda Eva. Ajá. Sí, y otra cosa que se me hizo interesante, que San Ireneo es mártir, no es cualquier cristiano. Él fue fiel hasta la muerte. Entonces, sí, yo creo que sí debemos de escuchar su palabra y no escuchamos reacciones diciendo, ¿por qué estás escribiendo eso? No vimos escritos así. Escándalo, Ajá, controversia. Sí. Fíjate que eso es un detalle muy, muy interesante, ¿no? Bueno, y yo creo que igual yo, yo creo que, a mí, en mi caso, ¿cómo vencí? La pregunta es ¿cómo vencí los obstáculos? Porque también para mí hay que decirlo, yo creo que en muchos protestantes, conforme van avanzando en su búsqueda, en su comprensión de la fe católica, como que sin querer queriendo vamos dejando a María o los dogmas marianos para el último, ¿verdad? Sí. A muchos les sucede eso, y yo creo que eso me estaba sucediendo a mí. Pero, y les digo una cosa, había momentos en los que yo sí sentía que estaba progresando, estaba avanzando, iba comprendiendo la Eucaristía, la centralidad de la Eucaristía, iba comprendiendo los sacramentos, iba comprendiendo la necesidad de una purificación final después de la muerte, pero antes de entrar al cielo, iba entendiendo lo apropiado y la necesidad de las imágenes sagradas como parte de la experiencia cristiana, humana, la sacramentalidad. Iba comprendiendo todo esto. Pero como que iba relegando, iba haciendo a un lado o para después la Virgen María, los dogmas de la Virgen María. Quizás algo que a mí me ayudó, yo sí, tal vez como yo estaba muy metido en lo teológico,
algo que a mí me ayudó, de hecho, pues está relacionado con lo que acabas de decir, Sharon. A mí me ayudó a comprender que la Virgen María es la segunda Eva. Eso, eso a mí, y de hecho los que han seguido, los que siguen este canal, ya se han dado cuenta que yo hablo mucho de esto. Porque para mí eso me abrió, yo necesitaba comprender las cosas desde un punto de vista teológico, bíblico e histórico. Y esto para mí proveyó lo que yo necesitaba para poder avanzar y darme cuenta, o sea, en otras palabras, yo no quería tomar una decisión, este, sin estar, ¿cómo puedo explicarlo? Yo no quería simplemente hacerme católico y decir, no, pues, a ver cómo le hago después, sino que realmente quería ser consistente y realmente Sí. quería que si iba a tomar esta decisión, que no fuese, por decirlo así, entre comillas, que no fuese traicionando mi razón, que no fuese traicionando mi intelecto, pero comprender esto de la Virgen María como la segunda Eva y comprender todo este paralelismo, como la primera Eva es madre de los vivientes según la creación, pero como la Virgen María, la segunda Eva, madre de los vivientes, pero en el orden de la gracia, de los verdaderos vivientes, los que están en Cristo. Comprender que la primera Eva fue creada sin mácula, sin mancha, y la Ujú, segunda Eva, la Virgen María, fue concebida sin pecado, sin mancha, ujú, sin mácula. Y dije, ¿por qué me rehúso? Yo decía, ¿por qué me rehúso a cerrarme? ¿Por qué me rehúso a aceptar la posibilidad de que María, la Virgen, fue concebida sin pecado, cuando en la misma Biblia se nos habla de otra mujer que fue ujú. creada sin pecado, sin mancha, sin maldad? Es el propósito original de Dios. Y también algo más, que yo decía, bueno, se supone que el Nuevo Testamento, se supone que el nuevo pacto es la restauración de todas las cosas. Por ejemplo, vemos un paralelo entre Génesis y Apocalipsis. En Génesis hay un paraíso perdido. En Génesis hay un Adán que cae, que falla, que se mancha. En Apocalipsis tenemos un paraíso restaurado. Tenemos un Adán restaurado, perdón, el segundo Adán, que es Cristo. Y la pregunta que yo me comencé a hacer es, ¿y dónde queda Eva? Tenemos el paraíso, tenemos al nuevo Adán, tenemos, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. ¿Y dónde queda Eva? Como protestante yo no tenía una respuesta, pero cuando llego y empiezo a explorar los escritos de los discípulos de los apóstoles y de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, la gran tradición de la iglesia, wow, fue así como que mi mente explota y digo, pues es que aquí está todo. Estaba yo patinando en un hoyo simple y sencillamente porque estaba yo privado de esta riqueza que tenemos en la iglesia. ¿Cómo ves, Luis? Fíjate qué buen punto mencionas. Yo tenía dudas teológicas, pero en realidad para mí lo que, como mencionaba anteriormente, lo más fuerte, yo ya había llegado a ese nivel intelectual, yo lo entendía, pero había, como tú dices, ese sentimiento de traición. Entonces llegué a un punto en que me di cuenta que yo estaba siendo, no estaba siendo honesto conmigo mismo y por eso me obligué, así como acto de obediencia. No quiere decir que ustedes lo hagan, pero para mí lo que me llama la atención, más que lo de la Eva, porque cada quien, obviamente Dios tiene diferentes caminos, ¿va? Cada persona por diferentes lados a veces. Para mí fue mucho la encarnación, me acuerdo, esa relación con el Arca de la Alianza, la nueva Arca de la Alianza, porque refleja a Dios entre nosotros. No sé por qué eso me llamó mucho la atención. Y ahorita que Sharon también mencionaba sobre los sufrimientos de María, me acuerdo también, mi misterio favorito son los misterios dolorosos, no porque sea sádico, ni negativo, ni nada, pero no, o sea, como veo a María, yo soy papá, o sea, que tengo un hijo y todo, no me imagino, o sea, el dolor que ha de haber sufrido al haber ella sabido desde ese entonces que su hijo iba a ser entregado por nosotros. O sea, el amor de una madre, pues Sharon es mamá, o sea, mi mamá también, que le mando un saludo, mis hermanas, mi esposa y todo. No me puedo imaginar qué difícil habrá haber sido dejado eso. Tanta gracia y compasión tiene nuestra madre que es, este hijo que ni siquiera es mío, es Dios encarnado, para salvación de ustedes, no de ella, porque pues como tú dices, es sin pecado concebido,
pero para nosotros y para maltratarlo, ¿sí me explico? Todas esas atrocidades que les hicimos. Entonces, estos misterios dolorosos me ayudan mucho a empatizar con nuestra Santa Madre. Siento yo, obviamente, cuando estoy pasando un mal momento, que el manto de nuestra Madre que me cubre como toda una buena madre, y le tengo tanto cariño, tanta devoción. Y la otra cosa, antes de que se me pase como una side point o como un punto a un lado, quiero enfatizar el rosario, la verdad. Lo rezo una porque me gusta, pero no es por dármela de muy beato. Literal he visto cómo cambia vida de personas y cómo hasta ha cambiado mi vida, mi físico, o sea, literal. Entonces, si tú tienes alguna duda, como estás batallando, a lo mejor dices, eso sí te puedo garantizar. A lo mejor muchos argumentos que tengo no te van a convencer, pero lo que sí te puedo decir es esto, funciona. Y funciona muy bien, como dice el eslogan. Entonces, no tengas miedo. Tenle toda confianza y ofréceselo y Dios te lo va a recompensar. Amén, así es. Pues bueno, ahora que ya les hemos compartido cómo fue que de alguna manera teológicamente o devocionalmente cómo fue que vencimos estos obstáculos, porque pues como ya lo mencionamos, nosotros se nos había enseñado, se nos había instruido o simplemente asumíamos que no, que todos estos dogmas acerca de la Virgen María pues no tenían cabida, sobre todo porque no lo hemos mencionado, ¿no? Pero creíamos en el principio protestante de sola escritura o solo la Biblia, que si no aparece explícitamente en un verso de la Sagrada Escritura o en un pasaje de la Sagrada Escritura, pues no es verdad, por lo tanto no lo debemos de creer, no lo debemos aceptar. Nosotros operábamos con esa premisa, ¿no? Con ese principio. Obviamente a mí me ayudó bastante darme cuenta que esa idea de que si no está en un versículo de la Sagrada Escritura, no lo debo aceptar, cuando me di cuenta que eso no es ni bíblico, ni histórico, ni tiene sentido. Usando mi sentido común, dije, no, es que no tiene sentido. Esa idea de que si no está en la Biblia, no lo voy a aceptar, realmente no tiene sentido, no funciona. Porque ¿cuántas denominaciones no vemos, Luis, en los diferentes, bueno, en el mundo protestante? ¿Cuántas denominaciones no hay? Y todas dicen creer en el principio de sola escritura y entre ellos mismos se están contradiciendo. Porque Sí. respetuosamente, pero hay que decirlo, sola escritura significa interpretación privada. Lo que yo Sí. comprendo o lo que mi denominación ha concluido, lo que mi denominación ha establecido, y de hecho eso sucede, ¿no, Luis? Que cuando uno comienza a Sí. desviarse de lo que la denominación establece, ¿qué sucede cuando un bautista se empieza a desviar de las doctrinas bautistas? ¿Qué crees que le va a suceder, Luis? Pues va a crear su propio concepto. Otra cosa también ahorita que mencionas esto, José, que qué buen punto tocas, y no lo digo aclaramos, ni José, ni Sharon, ni yo lo decimos con un fin o un afán de atacar, ni nada, pero ahorita que mencionas ese argumento de sola escritura, se le conoce también, como tú sabes, como un argumento circular o un raciocinio circular. ¿A qué me refiero? Si tú dices, bueno, porque lo que solo explícitamente viene en la Biblia es válido, cualquier otra persona puede hacer lo mismo, y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Estos obviamente no son protestantes, son los mormones. Los mormones dicen lo mismo, pues el libro de Joseph Smith clama ser libro de inspiración divina. Y porque lo dice, pues tiene que ser válido. Entonces, obviamente no funciona así. Tiene que haber agentes externos que validen también lo que la Biblia, las Sagradas Escrituras nos están diciendo. Y ese es un punto muy, muy relevante. La Biblia la puedes comprobar de cualquier otro aspecto. O sea, no es por falta de evidencia. Pero lo que voy es de que no basamos eso para comprobar dogmas. Es de hecho muy peligroso, porque puede llegar a cada vez a ser más purista, que no es lo mismo ser ortodoxo, me refiero a la ortodoxia del canon de la fe, no a la religión. Entonces, puedes acabar en un purismo extremo. Entonces, por eso no te vas ahí, tienes prácticamente que ceder ante la autoridad de obviamente los obispos, autoridades eclesiásticas. O es una de dos sopas, para acabar pronto, como les decía. O tú tomas esa autoridad para interpretar a tu juicio y tu conveniencia, porque curiosamente va a ser así, o cedes ante quien Dios dio autoridad, que son los apóstoles y sus sucesores. Nada más sé de dos sabores. Los apóstoles y sus sucesores, claramente, como lo señalaba Sharon, y ese es un ejemplo de
señalado el rol verdadero de nuestra madre. Así de sencillo. Nos puede gustar o no, eso ya es otro tema, pero no se puede negar la verdad. Así es, mi estimado Luis. Entonces, eso fue algo que a mí me ayudó tremendamente también. Ya usando la lógica, algo que me ayudó es que me di cuenta que los santos de la Iglesia Católica, Ujú, yo comencé a estudiar la vida de los santos, ni siquiera, voy a ser honesto, no a demasiada profundidad, simplemente leer en internet, ver sus películas, enterarme de quiénes fueron, dónde vivieron, qué hicieron, a qué se dedicaron, cuál es su historia, por qué se les considera santos. Pero algo me di cuenta, Luis y Sharon, algo me di cuenta, Sharon, que estos hombres que verdaderamente, aunque teológicamente quizás no estaba totalmente de acuerdo con los santos, me di cuenta que todos ellos tenían algo en común. Todos ellos tenían una devoción y tenían una ujú, veneración por la Virgen María. Y dije sí. yo, si ese asunto que dicen los protestantes de que tener una veneración por la Virgen María es algo malo, es algo que si es algo malo, se supone que te debe apartar de Dios y por lo tanto te debe apartar de la santidad. Y dije yo, algo aquí no tiene sentido. ¿Cómo es posible que tener una devoción y una veneración por la Virgen María, cómo es posible que si es malo porque estos hombres viven estas vidas santas, porque Ujú, estos hombres no se han apartado, porque no se han ido al pecado, porque no se han ido a las cosas mundanas, sino que todo lo contrario? Y hasta el día de hoy, no solo los sí. santos, sino el día de hoy, Luis, no sé si te has dado cuenta, pero que muchos siervos de Dios, tanto laicos como sacerdotes, obispos, papas, que están viviendo unas vidas ejemplares que son estimados casi siempre el 99, yo diría que quizás me atrevo a decir el 100% son personas que tienen una veneración, una devoción por la Virgen María. Ujú, ¿Cómo ves Sharon? A ver, no sé, Sharon, vamos a ver Pues qué opina ella. primero quiero decir algo que escuchando el testimonio de Luis y luego tu testimonio y pensando otra vez en mi testimonio, ¿no es increíble cómo Dios nos atrajo de diferentes maneras a llegar a creer en lo hermoso de Nuestra Señora? Porque en mi ejemplo, en mi vida, fue el rosario y fue por el corazón. Pero en tu caso fue más por estudiar la Biblia y por la mente. Ujú. Es increíble cómo hemos llegado, y Luis también por el rosario, que de un lado, cuando era imposible creer en estas cosas, llegar hasta donde estamos ahora, y es increíble, pero también qué bueno que tocaste el punto de los santos, porque después de rezar el rosario es cuando yo también empecé por primera vez en mi vida, a leer las vidas de los santos. Hasta acaba libros en unos días, porque era algo increíble para mí. Y tienes razón, en todas las vidas de los santos es casi un requisito que tenga una buena ujú, relación con nuestra madre. sí. Y eso derrumbe el mito de que tener una honra a nuestra madre quita la gloria a Dios, porque Ujú. no es así. Tener devoción a nuestra madre lo que hace es que te causa un amor hasta más profundo para Nuestra Señora. Y yo he experimentado eso y um, ella Dios escogió a Nuestra Señora, no fue algo que salió de ella misma. Y por lo mismo Dios recibe la gloria de eso, que Dios creó una mujer como María, y por lo mismo que fue la gracia de Dios, ella llena de gracia, que Dios recibe toda la gloria. Entonces Ujú. yo he vivido eso en el rosario, que rezar el rosario, sí estamos hablando con Nuestra Señora, pero al mismo tiempo nos está trayendo más cerca a A Dios. Cristo, a Dios. Sí. Así los santos. Fíjate que tú terminaste de cerrar el círculo, Sharon, con esto que dijiste,
porque yo señalé cómo los santos o en la actualidad como siervos de Dios que tienen una devoción por nuestra madre tienen vidas santas. Pero tú Sí. cerraste el círculo cuando señalaste que esto redunda en la gloria de Dios. Sí. Y si María fuese, como proponen los protestantes, si ella fuese una competencia o ella fuese alguien ahí queriendo robar la gloria de Dios, realmente no sucediera esto que acabamos de decir. Ujú. Realmente los cristianos no vivirían vidas santas porque se supone que María pues los está alejando de Dios. Sí. Y, Sí. y es todo lo contrario, los santos le dan gloria a Dios. Cuando uno contempla la santidad de un hombre de Dios, uno dice, wow, y se siente retado e inspirado. Y también voy a agregar, no nomás inspirado y retado, sino que las vidas de los santos irradian esta luz Ajá. que nos, que nos, Ujú. que nos hace sentir ese calor, sí, ese calor divino, ¿no? Que Sí. queremos ser más como Cristo. ¿Cómo ves, Luis? Esa fe, como dicen en los evangelios, que quemaba nuestro corazón. Por cierto, quiero mandarle también el chat un saludo a Giselle. Estábamos, se me hace pensando lo mismo, porque menciona San Maximiliano Kolbe, que yo tengo una devoción muy especial, o lo quiero mucho, porque es el santo patrono de los comunicadores de la radio, que es pues mi trabajo, aparte del canal en YouTube. Y él, obviamente, tenía una devoción mariana muy fuerte. Y otra cosa que quiero enfatizar, los mensajes marianos, curiosamente, apuntan siempre hacia la gloria de Dios, o sea, reforzando el punto de Sharon, que es usualmente se destruye ese mito de que le está tratando de robar lo que ustedes acaban de decir, esa gloria de Dios. Al contrario, María siempre apunta a Dios. Otra cosa también que quiero recalcar muy sencillo es, hay que tener, si estás tú en un lado protestante, también hay que tener mucho cuidado de caer una falsa dualidad de pensar, por ejemplo, de poner que es Dios y el enemigo es el diablo y Dios no tiene instrumentos para combatir el mal. No, hay que tener mucha atención ahí. ¿A qué me refiero? Dios no tiene igual, ni el más. No es rival, nadie es rival de Dios, así de sencillo. Entonces Dios tiene instrumentos para combatir el mal y Él también los combate. Pero, por ejemplo, uno de los preferidos o más eficientes, como le quieras decir, o el más eficiente, de hecho, es la mismísima Santísima María Virgen. Entonces, es una de las armas más fuertes y hace sentido. O sea, entonces, cuando ustedes, por ejemplo, estén batallando presa del mal, invoquen a nuestra madre, arrójense hacia ella. Te lo digo por experiencia porque yo conozco, por ejemplo, un amigo, que no va a nombrar, que estuvo batallando con una adicción a contenido, le vamos a decir lúdico, no apto para adultos, porque no queremos, estamos en un show familiar, no apto para familias, ¿ok? Ya se imaginarán de qué es. Bueno, él intentó de todo, y fue cuando pidió a la intercesión de nuestra Madre en el cielo que por fin pudo ser liberado. Obviamente, si se tratara de algo que fuera en contra de Dios, al contrario, hubiera caído aún más, hubiera fortificado ese vicio. Sin embargo, nuestra Madre lo liberó. Entonces, si tú estás, con esto cierro, del lado protestante, no le tengas miedo. Yo sé que a lo mejor puedes tener reservas mentales, lo entiendo, eso no es el problema, pero llegas a un punto en que pídele a Dios, dile: Dios, ayúdame, revélame si aquí soy yo el que tiene que cambiar, que ya es mi corazón quien se está cerrando, o realmente hay algo más que tenga que averiguar. Te garantizo, 100% seguro, que Dios te va a revelar ese amor hacia nuestra Santísima Madre. Te lo garantizo, así de fácil. Amén, así es. Me acaba de venir a la mente una una anécdota. Cuando Sharon y yo estábamos en nuestro proceso de conversión, un día yo tenía un libro que se llama algo así como Guía Salvavidas para Católicos, que es un libro de apologética donde te dice cómo defender tu fe. Y yo lo compré pues obviamente para estar aprendiendo. Todavía, repito, no éramos católicos, estábamos en proceso. Yo estaba más adelante que Sharon. Sharon iba avanzando muy poco, pero iba todavía detrás de mí, por así decirlo. Y creo que a propósito yo puse el libro ahí, puse el libro en la cama. Ahí dije, ahí para ver si lo ve Sharon. Y sí lo agarró.
mordió el anzuelo. Mordió el anzuelo, por así decirlo. Y sí lo agarró. Y yo me acuerdo que yo estaba leyendo perdón, estoy hasta nervioso. No sé si lo han notado. Sí, estoy nervioso. Estaba leyendo otro libro, igual, para conocer el catolicismo. Y Sharon agarró este libro. Y yo vi que ella estaba muy entrada leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo. Y en mi mente yo estaba diciendo, yes, 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 que siga leyendo, ¿no? Y de repente veo que Sharon comienza a mover la cabeza. Empieza a hacerle así. Y me acuerdo que cuando empezó a mover la cabeza, yo pensé que era en sentido de como diciendo, wow, como diciendo, mira qué grandes argumentos presentan aquí, ¿no? Y luego y luego le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás leyendo? Y de repente volteé y se me queda viendo, no se me va a olvidar, no sé si ella se acordará, pero bueno, volteé y se me queda viendo y me dijo en inglés, "There's no way I can believe this." Dice, es imposible que yo pueda aceptar esto, es imposible que yo pueda creer esto. Y me acuerdo que cuando me dijo eso me quedé así como que me desinflé, ¿no? Estaba todo inflado. Y cuando me dijo, es imposible, no hay manera de que yo pueda aceptar esto. Pero sí, era así que realmente era imposible para mí. Y era precisamente eso. de María, porque le pregunté, pues, ¿qué estás leyendo? O sea, es curioso porque ahí todavía no me decía de qué tema era, pero cuando me dijo, es imposible que yo acepte esto, dije yo, pues, ¿de qué estará leyendo, no? Y me dice, pues, estoy leyendo aquí de la Virgen María. Y yo, me quedé así, no dije nada, ¿no? Me dije, bueno, pues todo está en manos de Dios. ¿Cómo ves, Luis? Me llama mucho la atención esas experiencias. ¿Ha tenido algo similar, por así decirlo? Me hace recordar viejas memorias. Otra cosa que también aprendí y que funciona increíble, por cierto, les voy a pasar un tip y esto es gratis, porque libre de gratis se se los voy a regalar. Pues resulta que he tenido a lo largo de los años obstáculos, llámese físicos o espirituales o lo que tú quieras, financieros. Y una vez platicando, curiosamente, con un padre Jim, que le mandó un saludo muy especial, le decía, oye, estoy batallando con esta persona o algo, y me dijo, mándale a María, pídele a María que interceda por ti y que toque su corazón. Y yo al principio pensé, no, hombre, no vengas. Pero conforme pasó el tiempo lo empecé a hacer y, oh, sorpresa, las cosas empezaron a cambiar. Mi relación con esta persona empezó a cambiar. Y yo no tuve que hacer, literal no hice nada. Me acordé mucho del pueblo de Israel cuando estaba ahí en Jericho, que le dijo Dios, tú da vueltas y luego toca una trompeta. O sea, en realidad el racionalista te va a decir, no, es que vibró la tierra y que... No decía, Dios es el que hizo el milagro, a final de cuentas, y Él se vale de lo que Él quiera, no es que hubo intervención humana. En este caso también no tuve que hacer nada, simplemente tuve que tener fe y devoción, ¿ok? Y eso es algo que yo les recomiendo, funciona, pónganlo a prueba, así de sencillo, ponlo a prueba. El problema de hecho de ahorita es que no estamos ni siquiera haciendo eso, llegamos lamentablemente a un punto tan bajo que dices, bueno, ya de perdido, ponlo nomás por curiosidad. Obviamente una vez que lo veas, te va a quedar más que claro que sí funciona y que sí es de Dios y te va a beneficiar. Y me acordé también con otra ocasión donde yo hablando de cosas marianas, antes de que se me pase José y Sharon, me acordé el escapulario verde, que es para sanación, pero también para conversión. Pues te puedo decir que funciona y funciona muy bien también, pero muchas de esas cosas son pues, callados. O sea, tú dedicas tu división y dejas que nuestra madre, tú nada más abre la puerta y deja que ella haga lo que Dios le encomendó hacer, que es traer a sus hijos a Dios. Y esa es la función de María y por eso yo la quiero bastante y estoy eternamente agradecido que como madre nunca me abandonó, incluso en mis días más rebeldes. Amén. Pues vamos a aprovechar para hacer la invitación a los que no se han suscrito al canal. Les invitamos, hermanos, suscríbanse y hagan clic en la campanilla y escojan todas las notificaciones para que reciban avisos. Y si de casualidad alguien dice, pues es que a mí no sé qué sucede, no me están llegando las notificaciones, no me llegan los avisos, te recomiendo que revises los ajustes, la configuración de tu YouTube. Entra donde está tu cuenta, donde dice, en inglés dice settings, en español creo que dice configuración o ajustes, y revisa todo. Dale hasta abajo y revisa cómo te están llegando los avisos. Algunas veces YouTube los resetea.
y esa es la razón por la que ya muchos no reciben avisos. Bueno, también animar, ¿no? He visto que varios se están uniendo, o sea, están haciendo miembros de nuestra comunidad. Les doy las gracias. No quiero dejar pasar más tiempo sin antes agradecer a todos. Vi a la hermana Mercedes Taveras, vi a la hermana Marianne García, vi a otras dos hermanas, bueno, ya no las veo por aquí, pero a todos los que se han unido, a los que tienen la posibilidad de hacerse miembros, sabemos que ellos representan un apoyo para nuestro apostolado. También está por ahí Darío Jiménez Ayala. Dios te bendiga. Gracias por unirte. Como estaba diciendo, ellos representan un apoyo para nuestro apostolado, para seguir adelante. También está ahí Susi hermosa. Dios te bendiga. Bienvenida. Gracias. Y no solo a ellos, a los que ya se habían unido anteriormente. Veo también ahí a Claudia L, a María Cortés, Angie Sid, Javier Máximo, y bueno, y todos en general, no solamente a los nuevos miembros, sino a todos ustedes, hermanos. Gracias por su apoyo. Gracias también a los Patreones, que ellos ya tenemos como algunos 6, 7 meses que los Patreones nos han estado apoyando. Les agradecemos infinitamente porque eso nos permite continuar. Alguien me decía, me hacía un comentario como dando a entender de que ya no vamos a estar teniendo el contenido público y gratuito que tenemos para todos. Le dije, no, es al revés. Estas personas nos ayudan a que nosotros sigamos adelante y esto siga creciendo. O sea, no es para disminuir, es para aumentar. Sabemos que no todos tienen la posibilidad, pero aquellos que la tienen, pues estamos agradecidos, ¿no? Pero no, esto es para seguir llegando a más personas. Seguimos con los en vivos para todos. Seguimos con los videos para todos. Preguntas y respuestas para todos. Pues miren, aquí estamos, ¿no? Esto no es privado. Esto es público. Y bueno, en una palabra, gracias. Gracias a todos. Vamos a ver, Luis. Ya hemos platicado entonces cómo fue que pues vencimos los obstáculos, algunas anécdotas, cómo fue que finalmente aceptamos a nuestra Madre, la Virgen María. Ahora no sé, ahora ya como católicos, ahora ya que hemos ido desarrollando nuestra devoción, no sé, hay algo, tú ya mencionaste el rosario por ahí, Luis, mencionaste el rosario, incluso el escapulario verde, no sé, ¿tienes algún testimonio? ¿Tienes algo, algo que quieras contarnos ahora ya como católicos sobre tu devoción a nuestra Madre, la Virgen María? ¿Algo en particular? El escapulario café, Carmelita. La verdad, estoy vivo gracias a él. Y les voy a una anécdota muy corta, ¿ok? Ojo, no deben de basar su fe en cuestiones de anécdotas mías o del que quieran, pero ahí te va, porque no puedo negar lo evidente. Hace un par de años, aquí en Dallas-Fort Worth, era ya noche, y mi señora tenía un antojo de unos tacos. Tenemos la bendición de estar en Texas y pues hay comida mexicana muy decente. Entonces dije, voy a ir aquí donde está toda la mexicanada a comprar los tacos que le encantan a mi señora. Voy, ya eran como las 10 de la noche y regreso. Bueno, de regreso, antes de llegar a la casa, me quedo en una torona en la avenida, en el I-20, en el I-20. Y pues había un embudo, por así decirlo. Todos estamos esperando. Un muchacho de, ¿qué te gusta? 17 años, un adolescente menor de edad, venía casi a 70 millas por hora y me choca por detrás. Y casi me voltea el carro. Yo le pego al carro de enfrente, o sea, obviamente no fue mi culpa. Salgo ileso. O sea, en realidad, cuando ya se asienta el carro y todo, todas las bolsas de aire se abrieron, obviamente. Me salgo, nunca perdí la conciencia, traía así que hace un moretón en el muslo y era leve, ni siquiera era muy severo. Salgo del carro ileso, nadie se quiso ni siquiera acercar a ver el auto donde yo estaba porque se veía tan feo el accidente que dijeron, no, o sea, aquí ya esta persona pues ya murió, ya caminó a ver, ser muy horrorífico, no queremos ni siquiera ver. Cuando salgo todos impactados me vieron. Luego llega la ambulancia y me dicen, ¿qué pasó? Les platican qué pasó. Se quedaron impresionados, me toman los signos vitales y me dicen, oye, estás pero perfecto, o sea, saludable. Ni siquiera gente sana los encuentro con este pulso. Bueno, pues platícame qué pasó. Después de 10 minutos yo platicaré qué pasó. Me dice, bueno, ya pasaron 10 minutos, vamos a ver otra vez tu pulso y tus signos vitales. Y me dicen, estás perfecto, o sea, ¿qué fue? Y yo les decía,
El único que saqué, no sé si se alcance a ver, bueno, aquí lo traigo, es mi escapulario. Ujú, Y nada más se los enseño como muestra de protección. Dice, mira, pues me encomendé a nuestra madre. ujú. Aquí lo ven, no sé si alcanzan a apreciar. Sí, Decimos sí, sí. escapulario. Muy bonito. Bueno, pues lo interesante de todo esto fue que esa noche, yo antes de salir de mi hogar a comprar esos tacos, literal, yo agarro mis llaves, mi cartera, iba rumbo a la puerta y una voz, no puedo decir audible, algo me dijo, yo no puedo decir que, ay, escuché una voz en el cielo, simplemente algo me dijo en mi conciencia, agarra el escapulario. Y yo pensé que, si nomás voy aquí a la vuelta, y otra vez, agarra el escapulario, como una insistencia más fuerte. Una vez más, no puedo decir que fue una voz, pero un comunicado, por así decirlo. Y yo me acuerdo porque fui a regañadientes, bueno, ya lo agarré así como que me atrasó mis preciados 4 segundos, que ya me retrasó, por así decirlo. Ya sabes cómo somos a veces aquí el hombre moderno, que Ujú. hacemos un argüende por todo. Y sin saber en ese entonces que me dirigía a un accidente. Para no hacerles la historia muy larga, cuando los doctores ven la radiografía, dicen, estás entero, ven el reporte policial, ven las fotos, dicen, no puede ser, esto era para que tuvieras el volante de tu auto empalado en tus costillas, o sea, no puede ser que hayas sobrevivido a esto. Venía solo, gracias a Dios, no estaba nadie, pero, y además yo serví, digamos, de colchón o de rebote para el carro de enfrente. Si yo no hubiera estado, le hubiera dado un sedán y hubiera sido mucho peor. Entonces, a lo que voy es esto. Ahora como católico, esas lecciones que las aprendes en carne propia. Una cosa es aprenderlas como concepto teórico, lees a los teólogos, padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Otra cosa es vivirlas. Te le digo, aprende en piel ajena, por así decirlo, funciona. Y esta protección ahora como católico, digo, no, pues esto, si tenía alguna duda, ahí quedó disipada completamente Wow. sobre el rol de María y su protección. Hasta la fecha sigo vivo por ella. Wow. Fíjate que muy impactante. Y fíjate que quizás el que no es católico puede escuchar estos testimonios, estas historias, y puede pensar, no, pues es que no, solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y la verdad es que sí, solo Dios. Sí. De hecho, me vino a la mente la famosa frase, ¿no, Luis? De Santa Teresa de Ávila, donde dices, solo Dios basta, ¿no? Solo Dios Sí. basta, todo se pasa. O sea, da a entender, y es una especie de no sé si es no es precisamente una oración, es un escrito, ¿no? Ella escribió mucho, Ujú, pero claramente la Iglesia Católica entiende que solo Dios basta, o sea, Dios es suficiente, ¿verdad? Pero ujú, Dios es un rey. Dios es un rey, no es alguien que está solo allá en el cielo. Él tiene un ujú. reino y tiene sirvientes. Claro. Y voy a decir algo que los protestantes aquí donde muchos ellos no entienden, porque voy a decir que hay una reina, esta reina es la Virgen María. Lo Ujú, curioso es que lo que ellos sí entienden es que los cristianos también seremos reyes. Por ejemplo, a ellos les gusta decir mucho, seremos reyes y sacerdotes para siempre. En el reino de Dios somos reyes, hijos del rey de reyes. Sí, pero ya cuando se trata de la Virgen María y les dices que ella es reina porque ella ocupa una posición obviamente muy especial, el instrumento que Dios usó para encarnarse. eh, ujú. no, ahí ya no, ya reina no. No, pero uno sí, bueno. Entonces ahorita tú puedes escuchar a Luis o puedes escucharnos a nosotros y puedes, si no eres católico, puedes llegar a experimentar este cortocircuito en tu mente porque dices, no, Ujú, solo Dios, solo Cristo, solo Dios, solo Dios. Sí, pero Él tiene siervos. Y la Virgen María es sierva de Dios ujú, eh, y ella tiene un lugar muy especial. Por ejemplo, me vino a la mente Luis y Sharon cuando nuestro Señor estaba en el huerto del Getsemaní y ujú. estaba, dice, en intensa oración y dice que estaba afligido hasta la muerte. No sé si recuerdan qué fue lo que Dios usó para fortalecer a nuestro Señor. ¿Quién se acuerda? A ver, trivia, es una trivia. ¿Qué fue lo que el Señor usó? El Rey de Reyes, el que es suficiente y todo lo puede, pero ¿qué fue lo que Dios usó para fortalecer a nuestro Señor? Los Dice discípulos. Ángel. un ángel. Exacto, un Ahora ángel. sí, Dice que se le apareció un ángel para infundirle fortalecer. fortaleza, fuerza. Entonces, ahí vemos un ejemplo. Sí, Dios es Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero Él
se place y se complace, y siendo un rey, tiene sus siervos, tiene está la Virgen María, están los santos, están los ángeles, aún los que estamos acá abajo en la iglesia militante. ¿Acaso Dios no nos usa? ¿Acaso Dios no nos usa para tocar a otras personas? Por Claro, supuesto, claro. Ahora imaginen, hermanos, esta sí, criatura sí. tan especial, la Virgen María, que Dios le concedió unas gracias bien especiales, y todavía, aparte de todas estas gracias, todavía le da el privilegio de ser la madre del Dios encarnado. Y Pues ahorita mira, Sharon, ujú, por ejemplo, disculpe, pero Sharon ha tenido el privilegio de traer vida en este mundo, es un privilegio exclusivo de las mujeres. ujú, Y obviamente Dios utilizó a los doctores para facilitar ese proceso. La gloria es de Dios y el que conlleva y el que hace que todo sea posible es el Dios, pero los instrumentos son los doctores, o sea, seguimos siendo súbditos de Él y en algo tan importante. Y vamos al punto original que decíamos, Dios es un Dios que está, por decirlo así, inmiscuido, envuelto, activo en su creación, no es un Dios relojero que nada más se aleja y dicen, bueno, ahí platíquenme cómo va el marcador y al rato regreso, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, muy buen punto que utilizas, José, para nuestros hermanos separados, que hay que ser consistentes. Dios utiliza estos instrumentos y los utiliza y le da gusto. Eso se me hace que fue de los mejores puntos que hemos hecho en toda esta plática, José. Muy buen punto. así es. No sé si, Sharon, tienes algo que ahora ya como católica, ahora ya de este lado, por decirlo así, algo que quieras compartir sobre nuestra Madre, la Virgen María, sobre tu devoción, tu amor hacia ella. Sí, siendo católica, siempre me he hecho esta pregunta, ¿por qué siempre es la última cosa que los protestantes batallan con eso? ¿Por qué es lo más difícil? Y relacionado, ¿por qué en un exorcismo el nombre de Nuestra Señora tiene tanto poder? Y todo está relacionado, escuchando el testimonio de Luis. El poder del escapulario es la protección. Entonces yo pienso que lo que menos aguanta el diablo es escuchar el nombre de María, porque es una sierva humilde de Dios. Si ustedes están hablando que Dios es rey, que tiene siervos, y no quiere, los demonios no quiere que las personas se den cuenta de María y su rol en el reino de Dios. Y yo tengo aquí 8 razones por qué debemos de amar a Nuestra Señora. Ujú, Y el primero es que amar a María agrada a Dios. Ujú. Sí. Porque nunca nadie ha amado a Nuestra Señora más que a Jesús. La ha ujú, amado porque era su hijo. Qué buen punto. Y Dios escogió a María a ser la madre de su hijo. Y número 2 es porque ella es la criatura más humilde que ha existido. ¿Por qué es tan especial? Porque Dios la escogió. Dios le dio gracia. Y es su humildad que resalta. La tercera razón es una manera que podamos imitar a Jesús, porque hasta la misma Biblia dice que debemos de honrar a nuestros papás. Y Sí. María es la madre de Jesús, y amén. Jesús honra a su madre. Ujú, Sí, muy buen Ah, punto. y número 4 es una manera de imitar a los santos. Ya tocamos ese punto un poco, pero si lees las vidas de los santos, ellos tenían una relación muy íntima con ella. Y nosotros también, cuando honramos a Nuestra Señora, es una manera de imitar a los santos de todos los siglos. Estamos hablando de 2000 años de historia, mucho tiempo. Am, que número 5 es que ya sabemos que Nuestra Señora es una intercesora exitosa, porque amén. vemos en la Biblia las bodas de Caná, que ella Sí. pidió por la pareja y Dios escuchó su petición y Ujú, lo hizo. Entonces ya sabemos leyendo la Biblia que ujú. su intercesión es poderosa. Am, y también número 6 que, que está en la escritura.
María es una parte integral de la historia de la salvación. Ella era parte de la encarnación, del nacimiento, del primer milagro, de la pasión, de la muerte de Jesús, cuando llegó el Espíritu Santo, el Pentecostés, y se cree que también estaba ahí en la ascensión. Entonces ella es una parte integral en la historia de la salvación. Todos los eventos claves de la salvación, ahí estaba ella. Qué excelente punto, ¿eh? Eso que dices, Sí. parte integral. Ella no es así como algo así, No, algo, ¿cómo te puedo explicar? a un lado. A un lado, Sí. no es algo así Sí. secundario. Ella es parte, es una parte esencial y una parte muy importante. Y yo empecé a ver eso especialmente rezando el rosario. María Ujú. está ahí, es parte Está de en eso. todo, ¿no? Sí, está en todo. Número 7, que se puede ver ella en la historia de la iglesia. No es algo reciente. Yo como protestante creía que como algunos de las dogmas son más recientes, creía, es algo reciente. Yo también Pero creía no lo es mismo. así. Porque sobre todo el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción a los cielos de María son relativamente recientes. Ajá. Yo pensaba que ahí era cuando se empezaron a creer y pues no, no es así, ¿no? No es así. Y el número 8, y esto para mí tal vez fue la cosa más difícil aceptar, pero ahora que lo entiendo, es una de las cosas más hermosas de Nuestra Señora, es que Dios sigue dándonos su madre, porque tenemos apariciones Sí. donde ella todavía llega a nosotros con mensajes. Es una mensajera de Dios y muy, muy poderosa y para cambiar vidas. Entonces, esas son 8 razones que yo puse para que debamos de amar a Nuestra Señora. Wow, muy, muy, muy bonita esta recopilación que has hecho, Sharon. Hay algo que yo no sabía, y me enteré ya de católico. De hecho, no solamente ya de católico, sino relativamente no hace mucho. Mi mamá me hizo una confesión. Pues cuando vino, la última vez que vino a visitarnos mi mamá, Ujú. mi mamá pues realmente yo así lo sentí, como que ella me estaba confesando algo. Mi mamá me hizo una confesión. Ustedes sabrán, los que han escuchado mi testimonio, que yo tuve una etapa de rebeldía en la adolescencia, donde yo andaba pues portándome mal, ¿no? Andaba ahí muy de fiestero. Alguien dirá, no, las fiestas no son malas, no, pero fiestero pues así andaba de rebelde, pues. Andaba ahí de fiestero, andaba de rebelde, ya había dejado la escuela, no era responsable con mis trabajos, era un mal hijo, era un mal hermano, andaba de rebelde, me estaba yendo por el mal camino. Y yo tuve una conversión muy fuerte, hay que decirlo. No fue ni en el protestantismo, ni tampoco estaba yo practicando mi catolicismo. Yo no era nada, ¿no? Pero tuve una conversión muy fuerte, fue en mi hogar. Fue así de la nada, por decirlo así, de la nada me sucedió esto. Mi mamá, hace unos meses que vino a visitarnos, me dijo algo que quiero decirte, porque estábamos hablando precisamente de la Virgen María. Me dijo, cuando te acuerdas, cuando tú andabas muy mal, me dice, dice, del trabajo, me iba casi todos los días a la catedral de Tijuana, soy de Tijuana. Me dice, yo me iba, casi todos los días me iba a la catedral y me iba, dice, y me iba a rogar a Dios por ti y me dijo en particular, me ponía a orar y a rogar a Dios delante de la imagen de la Virgen María. Y yo le rogaba al Señor y pedía la intercesión de la Virgen María para que tú te convirtieras, Ah, para que un cambio, es que mi mamá ya veía que en la mente de mi mamá, pues no, o sea, yo ya estaba ya, su hijo se le había desviado, ¿no? Se le había perdido. Y recientemente, hermanos, me enteré de que pues mi madre me dijo, yo rogaba por ti y pedía la intercesión de la Virgen María por tu conversión. Y yo no lo sabía. Y cuando ella me lo dijo, me quedé así como, wow. No sabías hasta
hasta ya que ya te hiciste católico. Sí. Que la razón que tuviste una conversión fue por la intercesión de Nuestra Y es que, Señora. ¿saben qué? Ya viendo las cosas en retrospectiva, porque yo siempre me he preguntado, Sharon y Luis, yo siempre me he preguntado, o sea, es que la verdad esta conversión que yo tuve fue algo muy, ¿cómo lo puedo explicar? Vino de la nada. Sí, bueno. Yo no andaba buscando a Dios, yo no andaba buscando cosas espirituales, yo me andaba portando mal. Como un día lo dije, si tú me preguntases, José, ¿qué estabas haciendo ese día antes de que te sucediera esta conversión? Ahí en tu casa, ¿qué andabas haciendo? ¿Andabas buscando a Dios? ¿Andabas...? No, andaba de rebelde, me andaba portando mal. Y de repente, de la nada, que sucede esta conversión, este quebrantamiento, este dolor, este sentir de mi pecado, y tuve una conversión. Y mi mamá, ella está convencida de que fue gracias a la intercesión, obviamente Dios nuestro Señor, pero ella pedía la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. ¿Cómo ves, Luis? Me llama mucho la atención de mamá a mamá, a final de cuentas, entre ellas está el complot, la conspiración celestial, esos rezos de una madre del cual nosotros estamos muy agradecidos. Algo también, ahorita me acuerdo que yo ayudo cuando mis hijas estaban más pequeñas, pues que les daba a veces miedo dormir en la noche solas o algo, o sea, ya más grandes, pues yo les decía, mira, Dios te está protegiendo. Le dije, tienes sus ángeles cuidándote, tienes tu ángel de la guardia y todo. Le dije, y además está la Santísima María, María Virgen, también pues cuidándote y echando un ojo. Le dije, si acaso al mal se le ocurriría tratar de tocarte, pues María, y le enseño las pinturas medievales donde viene María pintada pegándole a un demonio o algo. En inglés se le conoce Hail Mary, full of grace, punch the devil in the face. Entonces, ¿Qué traducido sería Dios te salve Santa María, sí, golpea al diablo en la cara, ¿no? en la cara, porque hay varias pinturas medievales donde ella viene en esa iconografía así, golpeando al diablo. Y les decía, el amor de una madre no tiene límites. Y ellas entendieron. Cosa curiosa, yo como adulto batallé, nosotros ahorita estamos dando este testimonio para acercarnos a nuestra Santísima Madre. Con los niños yo no he notado ninguna objeción, se les hace muy natural. Entonces cuando yo les explico, Dios dejó a su madre para protegerte también, está al servicio de Dios, sus órdenes es que te cuiden. Pues los niños dicen, sí, hace sentido, o sea, sí lo ven normal, pues, es parte del mundo natural de ellos. Es curiosamente nosotros como adultos quien ponemos esas trabas. Yo aprendí mucho, curiosamente, de ver cómo mis hijas desarrollaban esa fe y para ellos fue completamente natural y entendible, o sea, era evidente, para así ese amor mariano. Así es, Luis. Pues mira, Luis, ah, se me ocurre, al menos que alguien tenga un pensamiento que lo quiere decir, se me ocurre tomar algunos comentarios o algunas preguntas de nuestros hermanos del chat. No sé si alguien ha visto el chat por ahí y alguien, quizás has visto un comentario o una pregunta y alguien quiere señalarlo para ver si podemos responderlo. Me acuerdo hace como 20 minutos o algo así, que una señora que se llama María Román es hermana separada. Ujú. Voy a tener que hacer una paraphrase. Pero más o menos dijo que voy al cielo y cuando voy al cielo a Jesús va a tener los brazos abiertos para mí, no María. Entonces no sé si quieres contestar ese pensamiento que tiene. Está pensando como hermana separada. Ok, pero ¿cuál es su pregunta? Que Jesús va a estar ahí con los brazos abiertos y Sí. no María. Yo diría que ahí no es lo uno o lo otro. Cuando alguien vuelve a casa, no solo está el padre esperándolo, no solamente fue el padre del hijo pródigo el que lo recibió, Ujú. ¿verdad? Sino que había una gran fiesta. Obviamente, independientemente de que estemos en el caso de la parábola del hijo pródigo, pues ahí estaba el otro hermano que pues estaba celoso y todo eso, ¿no? Pero había una fiesta. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando uno va a la presencia de Dios, es como, en cierto sentido, es volver a casa de una manera plena y completa, y hay una gran fiesta. Entonces, Sí, así como dice ese pasaje, Luis, de que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles, hay fiesta en los cielos, los ángeles se regocijan regocijan. así es. Entonces,
cuando uno vaya finalmente a la presencia de Dios, no solo será Cristo. Recuerden, primeramente Dios es una santísima Trinidad, Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, decir que solo Cristo, para empezar, cristológicamente, aún desde el punto de vista protestante, ya se está cayendo en un error. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No solo decir que es solo Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. O sea, pero no solo eso. ¿Dónde dejas a la gran familia de Dios? ¿Dónde dejas a los profetas? ¿Dónde Ujú. dejas a los santos? ¿Dónde dejas a los ángeles? ¿A los arcángeles? ¿Tu ¿Dónde propia dejas familia? tu propia familia, tus seres queridos? Wow, o sea, decir que solo Cristo va a ser el único que me va a estar esperando, ¿de veras? Y la gran familia, el gran reino de Dios, todos ellos no. Entonces, ¿tú crees que ellos van a ser como el hijo pródigo que van a estar afuera de la casa todos enojados? No, ellos van a estar adentro de la casa, van a estar celebrando y también te van a recibir con los brazos abiertos y también te van a dar un fuerte apretón de manos, ¿verdad? Van a estar muy contentos. A ver, Luis, ¿algún comentario? Qué buen punto. Quiero enfatizar eso que mencionas de que no es el reino, no está solo. Obviamente también acabarías en un lugar ilógico diciendo nada más voy a estar yo con Cristo y nada más. Para empezar, Cristo, o Dios, mejor dicho, Dios Trino, creó toda una creación, válgame la redundancia, y todo un mundo. Y eso es muy importante, debería de ser regocijo y alegrarte de que te vas a encontrar con familiares, que ya no tenías conexión, con santos, con todas las personas que forman parte de este gran árbol que empezó con una semilla en Pentecostés. Bueno, desde mucho antes, pero para nosotros los gentiles. Entonces, con respecto a María, yo sé y lo entiendo porque lo he vivido. Dos, tengo familiares que quiero y amo mucho, que aún obviamente batallan con estos conceptos marianos, y no nada más del lado de México, también en Estados Unidos, o sea, por todos lados. Pero yo remito el punto original. Primero que nada, María siempre nos está apuntando hacia Cristo, nos está dirigiendo. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿ok? Una cosa es que tú digas, no, que están dedicándole mucho amor a María, y le dices, bueno, ¿cuál es el mensaje de María? Y María está diciendo, volteen a mi hijo Cristo, ¿ok? Entonces no se llega a ser más evangélico que eso técnicamente. La otra cosa es que les digo, el amor de María es un amor que no tiene comparación. ¿Por qué? Porque es una mamá, así de fácil. Y una mamá se va a desvivir por sus hijos. Cuando los hijos actualmente estamos rechazando, dándole la espalda a Dios, nuestra madre está diciendo, mi hijo no sabe lo que está haciendo, como así como tu mamá estuvo orando en tus tiempos rebeldes, aunque tú no sabías y no entendías, ella siguió devotamente orando. Nuestra madre en el cielo está encargándose de, a pesar de nuestras rebeldías y nuestras objeciones, de llevarnos una vez más hacia Cristo. Esa es su función. Sí, Cristo es la cabeza, o bueno, Dios es la cabeza, el cuello es María, a final de cuentas, es el viaducto de llegar a Cristo. Entonces, no le tengan miedo, téngale, como le dije al principio, o hace rato, mejor dicho, pídanle a Dios guianza, y estoy certero, seguro, si le pides honestamente a Dios, que te va a apuntar y te va a dar las razones necesarias para que tengas confianza en nuestra Madre Celestial. Amén, así es. No sé si por ahí has visto alguna pregunta, Sharon, algún comentario por ahí. A ver, hermanos, ustedes que están bien activos ahí en el En el chat, chat. no sé si por ahí tendrán algún comentario, no necesariamente de teología, puede ser tanto para Luis como para mi esposa Sharon o para su servidor. Algo que quieran observar, algún comentario, alguna pregunta, o simplemente algo que quieran decir. Dice María Reyes, muy poderoso el Santo Rosario. Recémoslo a diario y María Santísima intercederá siempre por nosotros ante Jesucristo. Yo pienso que si todos los católicos rezarían el rosario, que el mundo sería diferente, porque es muy poderoso. Sí, Sí. así es. Te hace meditar en los misterios de Cristo, en estos eventos de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, y eso es el corazón de nuestra fe. Por eso, si tú no eres católico y te preguntas por qué siempre insisten con el rosario, por qué el rosario lo repiten tanto, es porque el rosario te lleva a meditar de una manera profunda en la vida de Cristo, en la pasión Sí. de Cristo, en la muerte y la Sí. resurrección de Cristo.
y Sí. eso te impregna de la esencia del Santo Evangelio de Dios. Sí. A ver, ¿algún otro comentario por ahí? A ver, aquí veo yo a Juan Jesús Magno. Dice, mi pregunta, hermanos, ¿cuál fue su experiencia al salir de la iglesia protestante? ¿Terminaron bien o mal? ¿Y cuál fue su experiencia con la Eucaristía? Gracias y gloria a Dios. Bueno, pues yo respondo rapidito. La Eucaristía fue precisamente lo primero que me atrapó, lo primero que yo todavía tenía mil dudas acerca de la Iglesia Católica, pero yo ya había llegado a un punto donde yo sabía que la Eucaristía en verdad era bíblica, era histórica y era una realidad, porque lo vi en los padres de la Iglesia, también lo vi en la misma Biblia. Me di cuenta que por 1500 años siempre se creía así, hasta que después vinieron los revolucionarios, alias los protestantes, y empezaron a sacar sus ideas de simbolismo y otras interpretaciones. Así que la Eucaristía sí fue bien importante, pero aparte también me comenzó a dar una hambre. Como yo ya sabía Sí. que ahí estaba el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, como una especie de, no sé cómo decirlo, como que en mí nació una especie de hambre, pero a la vez una especie de misticismo, no sé cómo explicarlo, de que yo sabía que ahí había algo muy poderoso Ujú. y sobre todo cuando leía a los padres de la iglesia cómo se expresaban de la Eucaristía, cómo era central, o sea, me di cuenta, lo que más me impactó es que la Eucaristía era central, no un sermón, que siempre había un sermón. Siempre estaba la homilía, siempre estaba la predicación, siempre estaba la Ujú. catequesis, pero no era el centro. El centro de la adoración y el culto cristiano era la Eucaristía. Y yo Sí. tenía hambre, casi era algo muy fuerte. Pero la pregunta que hacía Juan Jesús Magno es, ¿cuál fue nuestra experiencia al salir? ¿Nos fue mal? ¿Nos fue bien? ¿O qué? A ver, Luis, ¿cómo te fue cuando le dijiste adiós, por decirlo así, al protestantismo? Fue una experiencia muy interesante, la verdad, personalmente, yo no tiendo a quemar puentes o a salir peleado, obviamente me di cuenta de dónde tenía que estar yo. Entonces, soy muy paciente con las personas que tienen algunos obstáculos, están batallando, porque pues les entiendo, pero yo cuando me tocó ya tomar el brinco, cruzar el río Tíber, por así decirlo, regresar al catolicismo, pues lo hice muy contento y muy agradecido hasta la fecha, y lo he dicho contigo, José, y en otros canales. Yo estoy muy agradecido por esas enseñanzas que los protestantes me inculcaron también, como gracias a ellos pude saciar mi sed de conocimiento. Esa sed de conocimiento de estudios bíblicos me revelaron la belleza y la verdadera fe católica. Entonces, pero todo comienza por ese lado. Entonces, siempre los veo con agradecimiento y también no tuve muchos problemas. Sí fue un sacrificio porque yo llegué a ser presidente de los estudiantes hispanos aquí en el seminario en Southwestern Baptist University, Theological Seminary, aquí en Fort Worth. Estaba perfilado a tener una carrera como pastor bilingüe, que es lo que se ocupa y todo, y pues son cosas que tú, al menos a mí Dios me provió los medios y métodos para con una gracia, humildad y serenidad declinar, o dicho de otra forma, Dios me empezó a cerrar esas puertas sin necesidad yo de tener un conflicto. Le pedí a Dios que intercediera, curiosamente, por mí. Entonces, terminé con muy buena razón. Hasta la fecha, uno de los pastores con el cual yo trabajé bajo él es uno de los mejores amigos míos que tengo. Un saludo para el pastor Ron Danley, aquí en Arlington, Texas. Hablo con él, o sea, junto ha sido un apoyo muy fuerte ahorita en estos tiempos duros que estamos viviendo. Una vez que yo dejo eso, pues digo, fíjate, estudié todo años en el seminario y todo para una carrera que ya no puedo ni siquiera ejercer, pero Dios me ha abierto otras puertas, la verdad, y ha sido una bendición extrema. Muchos de esos, por cierto, obstáculos, como tú mencionas al principio, la Eucaristía, yo tampoco batallé en ese aspecto, y no lo digo de soberbia, nada, simplemente hizo sentido, y desde donde lo vi dije, bíblicamente, por donde le busques, hace sentido la Eucaristía, y empezó una vez que yo entendí, igual que tú, José, a tener un hambre, eso prácticamente fue otro motivo que me llevó a acercarme a la Iglesia Católica, porque decía, quiero comer, o sea, llevo más de 10 años sin tener la Eucaristía y me cayó el 20, como decimos.
Entonces, ya estando en el lado católico hasta la fecha, tengo muy buena relación con ellos. Por ejemplo, y concreto, la estación de radio en la que yo trabajo, tengo un programa de política americana de lunes a viernes de 4 a 5 en Dallas, Fort Worth. La estación, los dueños son protestantes evangélicos y ellos saben que son católicos. Me quieren mucho, les agradezco. Por cierto, un saludo a Hugo Gamboa y a don Antonio, don César Güell y a todos, todo el staff. Me han tratado increíble. Yo no tengo más que bendiciones que darle, o sea, nada que quejarme. Iglesias me contratan, muchas iglesias, irónicamente, protestantes me contratan para mis servicios de consultor, etcétera, etcétera. Entonces, podremos tener a lo mejor diferencias teológicas, pero personales o alguna animadversión no la tengo. Y la verdad, yo veo al protestantismo, les deseo lo mejor, quisiera que tuvieran la fe entera, por así decirlo, pero en amor, no para decir yo estuve en lo correcto, te gané o algo, que es lo opuesto. O sea, yo quiero mucho a los protestantes y les deseo lo mejor y no tengo nada más que agradecerles ese regalo que me han dado. Sí, pues qué bueno que no te tocó, a muchos les toca de repente batallar bastante, ¿no? En el caso de nosotros, algo que a nosotros nos sucedió es que antes de nosotros, descubrir la Iglesia Católica, nosotros ya habíamos tenido, en el círculo donde nosotros servíamos, donde conocíamos, pues teníamos todas nuestras amistades, donde estábamos bien conectados. Nos tocó tener una ruptura, no a causa del catolicismo, sino a causa de que, como yo lo he mencionado en alguno de mis testimonios, yo comencé a hacer preguntas porque empecé a ver diferencias. Recuerden que yo estaba primero en Tijuana, México. Cuando me voy a San Diego, pues me doy cuenta que hay muchas iglesias y me doy cuenta que hay diferentes creencias. Y cuando yo comienzo a hacer preguntas, pues me di cuenta que estaba en un grupo muy limitado, en el sentido de que no, en especial al pastor de esta iglesia, no le gustó que yo hiciera preguntas y realmente él mismo no tenía respuestas, para ser justo, ¿no? Entonces ahí sí ahí me tocó de que me cortaron, por así decirlo, y sí fue doloroso. Entonces, ¿a dónde voy? Para cuando nosotros descubrimos el catolicismo, ese cordón umbilical ya había sido cortado. O sea, tuve esa experiencia dolorosa, por decirlo así, en anticipación. Yo le digo a mi esposa, pareciera como que si Dios me había preparado, porque yo no creo que hubiera aguantado. Yo creo que sí. El golpe así de tajo hubiera sido muy difícil para mí. Yo pienso que nuestro proceso fue tan gradual y pienso que Dios lo planeó así, porque si fue de un repente cortar todo, yo creo que hubiera sido demasiado. Hubiera sido devastador, Sí, ¿no? sí. Traumático. Sí, porque nosotros, imagínense, mi esposa estaba embarazada, éramos nuevos, estábamos en una ciudad nueva, estábamos en San Diego, California, comenzando una iglesia de cero, literalmente de cero, comenzamos de cero. Mi esposa embarazada en una ciudad nueva. Yo era un inmigrante nuevo a los Estados Unidos, estaba en proceso de recibir mis papeles. Y luego, en medio de toda esta dificultad, sucede que cuando comienzo a investigar sobre ciertas diferencias teológicas, dentro del mismo protestantismo, y cuando comienzo a hacer preguntas, pues pum, me cortan. Pero a la vez eso me ayudó, porque me di cuenta que estaba yo en una burbuja. Y muchos cristianos así están en una burbuja. Mientras te mantengas operando dentro de esta burbuja, pues vas a ser feliz, vas a tener a lo mejor sentido de comunidad y vas a leer la Biblia y predicar y dar enseñanzas y convivios y hablarle a la gente de Dios. Y todo eso es bueno, pero el detalle es que estás en tu burbujita. Pero una vez que tú comienzas a hacer las preguntas profundas, es cuando te vas a dar cuenta que el sistema te va a botar. Les digo esto porque yo lo he escuchado, por eso te decía, Luis, qué bueno que a ti no te tocó una experiencia así, pero a muchos les ha sucedido, que van con el pastor, van con el líder de la iglesia y hacen preguntas. Oiga, ¿y esto qué? ¿Y por qué nosotros creemos esto y los pentecostales no lo creen? Y ahí es cuando muchos terminan expulsados. Entonces, esto me sucede a mí, pero para cuando me hago católico, la verdad, yo ya estaba consciente de que había muchas tradiciones protestantes, de que iba a ser necesario cortar de tajo si es que yo me hacía católico. Y yo estaba en una ciudad, en Louisville, Kentucky,
Y Sí. ahí yo no tenía las conexiones tan fuertes. Yo era nuevo, estábamos en una iglesia, pero realmente yo no tenía esas raíces, yo no estaba tan conectado como lo estaba en Tijuana y en San Diego, California. Entonces, para cuando nos convertimos, tomamos una decisión, en la realidad fue simplemente decir, bueno, pues, ¿saben qué? Pues vamos a ser católicos y se acabó. Realmente, no fue algo fuerte porque éramos relativamente nuevos ahí. Sí recuerdo una experiencia que una vez fue y nos buscó el líder del grupo hispano. Como que fue algo interesante, como que él pensaba que yo estaba obligando a mi esposa a ser católica o algo. Porque recuerdo que me habló por teléfono y me dice, oye, ¿te puedo ir a visitar? Y yo le dije, estoy ocupado, lo cual era verdad, estaba cuidando a mis niñas, mi esposa ni estaba. Y de todas maneras, a pesar de que le dije que estaba ocupado, fue y me tocó a la puerta, pero me tocó Ah, así, me tocó con una desesperación que yo dije, ah, caray, dije, pues, ¿qué está sucediendo? Y de repente abro la puerta y lo veo que era él con otro muchacho de ahí de la congregación. Y se me hizo bien raro. Y de repente que entre queriendo y no queriendo que me empuja a la puerta, no, o sea, no la empujó, sino que él solo se metió. Y pues ya nomás me hice para un lado y dije, ¿qué está pasando? Y ya miró que estaban mis dos niñas en la mesa, estaban comiendo. Y dije yo, hermano, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Pero miré que estaba volteando para todas partes, como que pensó que yo dije, pensó que tenía secuestrada a mi esposa o algo. Porque sin entrar en muchos detalles, la esposa de este muchacho le mandó una carta a mi esposa diciéndole que ella no tenía que permanecer conmigo, que ella no estaba obligada Sí. a seguirme a mí en mi catolicismo y diciéndole que se podía ir con ellos a vivir y que no tuviera miedo, que ellos estaban con ella, nada más para que se den cuenta la Sí. mentalidad que ellos tenían. ah, Porque para ellos era imposible, o sea, para ellos fue algo así como, ¿cómo que se van a hacer católicos? A lo mejor José, pues, él es hispano, pero Sharon nunca ha sido católica, ¿cómo que se va a hacer católica? Y llegaron a pensar como que si yo la estaba forzando o algo así, no sé si te acuerdas que te Sí, me platiqué, acuerdo Sharon. de ese, creo que fue texto que me mandó, que puedo ir a su casa si necesito un lugar a donde ir, porque no podían creer pues, que te estabas haciendo católico y te aseguro que fue forzado, que yo no quería hacerme católica, pero sí, en el momento no fue chistoso, pero ahora viendo hacia atrás, sí, es Sí, chistoso. sí, en el momento no fue chistoso, porque yo al contrario me sentí un poco, ¿cómo puedo explicar? Me sentí como ofendido de que él hubiera tomado esa actitud, o sea, dije yo en mi mente, pues como se dice, ¿no? Pues ¿qué le pasa a este personaje? Dije, cómo se le ocurre que voy a estar forzando o secuestrando a mi esposa, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eso sucedió. Bueno, ya respondimos ahí a la pregunta que nos estaba haciendo nuestro hermano Juan Magno, si no me equivoco. Bueno, yo veo que ya tenemos aquí más de 1 hora y media, ¿eh? Sí. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, mis hermanos. No sin antes animarles a que se suscriban al canal, aquellos que no lo han hecho. Suscríbanse al canal. Hagan clic en la campanilla. Y escojan todas las notificaciones. Hablando de canales, quiero también decirles que Luis Medina, nuestro invitado especial, él tiene un canal que se llama Reconquista Network. Y también queremos animarles a buscar este canal de Luis y suscríbanse a su canal. Déjenle un comentario para que su canal vaya teniendo tráfico y vaya teniendo vaya siendo recomendado más por YouTube. YouTube toma en cuenta también los comentarios, los likes y todo esto. Así de que busquen Reconquista Network y suscríbanse también al canal de nuestro querido hermano Luis. Él no solo se enfoca en la teología, el fuerte de él es lo que es la política, lo que es a ver, Luis, tú mejor que nadie puedes explicar cuál es el enfoque de tu canal. Es política y valores católicos, curiosamente. Una combinación que me imagino no es nada explosiva, entonces me gusta hablar de temas modositos, pero exaltamos mucho eso, el catolicismo. Obviamente, pues van a venir mucho a la cultura hispana porque el ser católico, pues ayuda, es lo que definió al hispanismo. Y tengo invitados que hablan Reconquista. La diferencia de Reconquista es que tenemos invitados
que nos hablan de cómo sobrellevaron retos por medio de la fe o cómo la fe juega un rol para ellos sobrellevar estos retos que han encontrado en la vida. Quiero también rápidamente, antes de despedirme, José y Sharon, si me permiten agradecer, muchos de ustedes saben por medio de mi canal ahí en Reconquista que tuvimos ahí unos sustos muy fuertes en cuanto a salud de mi señor y todo. Mucha gente está orando, la verdad, la fe ha sido increíble. Gracias, la verdad no tengo más que decir, muchas gracias. Me han ayudado bastante sus plegarias, literal, donde el ser humano no pudo llegar. Pues obviamente sus plegarias sí llegaron y movieron montañas y pronósticos médicos, la verdad, de todo corazón. Por eso les digo, yo sé que tú y Sharon han estado orando y toda tu familia muy fervientemente. De todo corazón les agradezco. Dios se los pague. Dios se los pague a todos con muchos hijos. Amén. Pues fíjate que nos alegramos de escuchar que tu esposa ya está mejor, está mejorando, y sigamos orando. Sigamos orando por Cristi. Es Cristi, ¿verdad? Cristi, sigamos sí, orando Cristi por Medina. nuestra hermana Cristi, que Dios la siga fortaleciendo. Hasta nuestras niñitas estaban orando por ella. Sí, así es. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, Sí, y gracias a ustedes. No, de nada. Invitamos a todos los hermanos que están en el chat a que se lleven en sus mentes y en sus corazones a Luis Medina y a su esposa Cristi y a sus hijitas. Oren por favor por la familia Medina. Y bueno, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. ¿Quieres decir algo, Sharon, antes de que nos despidamos? Una última palabra. He disfrutado tanto esta plática. Yo sé que hicimos la plática para nuestros oyentes, pero yo pienso que mi corazón fue tocado igual y que fue muy bueno hasta para mí amar más profundamente a nuestra madre. Y ha sido, la verdad, un placer ese diálogo que hemos tenido. Para mí también lo ha sido, y estoy seguro que Luis comparte lo mismo. Sí. Y bueno, mis hermanos, les agradezco a todos. Estaba viendo el chat. Agradezco a todos los hermanos que se han unido, como miembros de la comunidad. Gracias, hermanos, por su generosidad. Gracias por su apoyo. Gracias también a los hermanos que hicieron un par de donaciones. Gracias. Y a los patrones y a todos ustedes, hermanos, que nos apoyan. Gracias a todos los que están con nosotros en el chat, haciendo sus comentarios. Todos en lo particular, muchas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Denle like, suscríbanse, compartan este contenido. Y nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, ¿verdad? Diciendo que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Y que Cristo viva Rey. Santa María, siempre Virgen. Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan una bonita tarde. Amén. Hasta luego.